La paz del Señor Jesucristo sea con todos ustedes, amados hermanos. Gracia y misericordia sean multiplicadas en el conocimiento de Dios, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. En este mensaje de edificación hablaremos, conforme a las sanas palabras y la doctrina de Cristo, acerca de los dones espirituales, aquellos que el Espíritu Santo reparte soberanamente a cada creyente, no para exaltación personal, sino para la edificación del cuerpo de Cristo. Vivimos tiempos donde muchos hablan de los dones, pero pocos comprenden su verdadero propósito. Algunos los usan como espectáculo, otros los manipulan para buscar reconocimiento, pero la Escritura nos enseña que toda dádiva y todo don perfecto desciende del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación, y que debe usarse con humildad, obediencia y discernimiento, siempre en armonía con la palabra escrita, jamás fuera de ella. Por eso, con la ayuda del Espíritu Santo, iremos meditando en cada uno de estos dones, para comprender qué son, cómo se manifiestan según la Biblia, y cuál es su función dentro del cuerpo de Cristo. Y que el Señor nos conceda entendimiento, para no caer en error, sino andar en verdad y sobriedad espiritual. 1. La palabra de sabiduría. La palabra de sabiduría es un don precioso que el Espíritu Santo concede a quienes Él quiere, con el propósito de revelar la mente de Dios en una situación específica, conforme a su palabra escrita. No se trata de una sabiduría humana, ni de conocimiento adquirido por experiencia o estudio. Se trata de una sabiduría divina, un entendimiento espiritual que viene directamente del Espíritu Santo para instruir, redarguir y corregir, de modo que el creyente sea perfecto y esté preparado para toda buena obra. La Escritura nos dice en 1 Corintios 12, 8, porque a éste es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro, palabra de ciencia, según el mismo Espíritu. La palabra de sabiduría es, por tanto, una expresión puntual de la sabiduría eterna de Dios, aplicada a un momento o necesidad concreta dentro del cuerpo de Cristo. Por ejemplo, en el libro de Hechos, cuando los apóstoles enfrentaron conflictos dentro de la iglesia, el Espíritu les dio dirección con sabiduría para actuar conforme a la verdad y mantener la unidad. Instruir significa enseñar la verdad y la justicia. Reprender se refiere a convencer de errores y guiar al arrepentimiento. Y corregir es enmendar el camino. Es el Espíritu quien convence. Esa sabiduría no vino de la carne ni del razonamiento humano, sino del Espíritu. No debemos confundir este don con la inteligencia natural o con la astucia humana. La sabiduría del Espíritu no busca impresionar, no busca discutir, ni exaltar al hombre. Su propósito es siempre edificar, corregir con amor y guiar al pueblo de Dios en justicia. Santiago 3:17 nos enseña cómo es la verdadera sabiduría que viene de lo alto. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Por tanto, cuando alguien habla bajo el don de la palabra de sabiduría, no hablará con altivez ni arrogancia, sino con humildad, con mansedumbre y con la pureza que caracteriza a quienes hablan inspirados por el Espíritu Santo. Este don no trae nuevas revelaciones ni palabras fuera de las Escrituras. Más bien, ilumina la palabra ya escrita, mostrando su aplicación precisa en el momento que Dios determina. Es el Espíritu recordando lo que el Señor ya ha dicho, para que el creyente actúe conforme a su voluntad. Que el Señor nos conceda siempre discernir entre la sabiduría del hombre y la sabiduría de Dios, y que todo aquel que ministre este don lo haga en temor y reverencia, sabiendo que no son sus pensamientos, sino los pensamientos del Altísimo los que deben ser expresados. 2. La palabra de ciencia. La palabra de ciencia es otro de los dones espirituales mencionados en 1 Corintios 12 versículo 8, donde el apóstol Pablo dice, porque a éste es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro, palabra de ciencia según el mismo Espíritu. La palabra de ciencia, o palabra de conocimiento, es una manifestación por la cual el Espíritu Santo revela un conocimiento o comprensión de algo que el hombre no podría saber por medios naturales, pero siempre en conformidad con la palabra escrita, nunca fuera de ella. Este don no se trata de adivinación, ni de intuiciones humanas, ni de mensajes personales desligados de la Escritura. El Espíritu Santo no revela cosas para satisfacer la curiosidad de las personas,
ni para exaltar a quienes lo manifiestan. El verdadero propósito del don es glorificar a Cristo, edificar a los miembros de su cuerpo y afirmar la verdad de Dios en medio de su pueblo. Un ejemplo claro lo vemos en el libro de Hechos, capítulo 5, cuando Pedro, lleno del Espíritu Santo, confronta a Ananías y Zafira. Pedro conoció, por revelación divina, que ambos habían mentido sobre la ofrenda. Pedro no lo supo por rumores, ni por sospechas humanas, sino porque el Espíritu de Dios le reveló la verdad oculta. Esa es una manifestación del don de conocimiento. Sin embargo, notemos que Pedro no usó ese conocimiento para condenar por sí mismo ni para su propio orgullo, sino que fue una manifestación de la santidad de Dios, que trajo temor y reverencia. La palabra de conocimiento no es para que el hombre se gloríe, sino para que Cristo sea glorificado. Cuando el Espíritu revela algo, siempre es con un propósito santo: corregir, fortalecer la fe, advertir o consolar. Nunca será para exponer o avergonzar sin propósito, ni para alimentar el sensacionalismo. Además, debemos recordar que este don no agrega nuevas verdades a la Escritura. El Espíritu Santo puede recordarnos o mostrarnos algo ya revelado en la palabra, o traer luz sobre una situación conforme a la verdad bíblica, pero jamás contradice la doctrina establecida. Toda palabra que pretenda ir más allá de lo que está escrito no procede del Espíritu Santo. El verdadero siervo de Dios que opera bajo este don lo hará en humildad, reconociendo que no es su conocimiento, sino la gracia del Espíritu manifestándose para el bien de todos. Así como el Señor Jesucristo conocía los pensamientos de los hombres, Juan 2, 24-25, el Espíritu Santo obra en sus siervos con ese mismo poder, para revelar lo necesario, en el momento preciso y siempre conforme a la verdad de Dios. Que aprendamos a discernir, amados hermanos, entre el verdadero conocimiento que viene del Espíritu y el falso conocimiento que muchos hoy pretenden usar para su propia gloria. La palabra de conocimiento es luz en medio de la confusión, pero esa luz siempre apunta a Cristo, nunca al hombre. 3. El don de fe. La Escritura dice en 1 Corintios 12, 9, a otro, fe, por el mismo Espíritu. Todos los hijos de Dios tienen fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Sin embargo, el don de fe no es la fe salvadora que todos recibimos al creer en Cristo, sino una medida especial de fe concedida por el Espíritu Santo para creer más allá de lo que parece imposible para el hombre, en circunstancias donde todo parece perdido o sin salida. Esta fe no se basa en emociones, ni en optimismo humano. Es una fe que descansa completamente en el poder de Dios, que ve lo invisible y confía sin titubear en la palabra del Señor, incluso cuando la razón o las circunstancias parecen oponerse. Podemos verla en Daniel, en el foso de los leones, y en Elías, cuando oró para que descendiera fuego del cielo, confiando plenamente en Dios. Esa no fue una fe común, sino una fe depositada directamente por el Espíritu Santo, una convicción firme y segura en lo que el hombre no puede lograr, pero que Dios puede hacer. Este don se manifiesta especialmente cuando el Señor desea mostrar su poder y su soberanía. Es una fe que mueve montañas, no porque el hombre tenga poder, sino porque Dios honra la fe que Él mismo ha inspirado. Como dijo el Señor Jesús en Marcos 11, 22-23, tened fe en Dios. Porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga, le será hecho. El don de fe no busca demostrar grandeza personal ni producir espectáculo. Es una confianza absoluta en la palabra del Señor que produce obras conforme a su voluntad, no conforme a los deseos del hombre. Por eso, quien posee este don no presume de tener fe, sino que permanece humilde, sabiendo que fue el Espíritu quien la depositó en su corazón para el cumplimiento del propósito de Dios. El don de fe también sostiene a los creyentes en tiempos de prueba y persecución. Es esa fe firme que no se quebranta ante la adversidad, que descansa en la promesa, aunque todo alrededor se desmorone. Es el tipo de fe que llevó a Abraham a creer en esperanza contra esperanza, confiando en que Dios es poderoso para cumplir lo que ha prometido. Él es nuestro amparo y fortaleza. Amados hermanos, pidamos al Señor que nos conceda una fe firme y sincera, pero sobre todo, que si en su voluntad decide impartir el don de fe, lo usemos para su gloria y no para nuestra exaltación, porque el verdadero poder del creyente no está en la fuerza del hombre,
sino en la confianza absoluta en Dios, nuestro Señor Jesucristo. 4. Los dones de sanidad. La palabra nos enseña en 1 Corintios 12, 9. A otro, dones de sanidades por el mismo Espíritu. Los dones de sanidad son manifestaciones del Espíritu Santo, mediante las cuales Dios obra curaciones físicas y espirituales, siempre de acuerdo con su perfecta voluntad. Estos dones no pertenecen al hombre, ni operan a voluntad del creyente, sino que son otorgados por el Espíritu cuando y como Él desea, para manifestar la compasión y el poder de Cristo. Nuestro Señor es el sanador por excelencia. Durante su ministerio, sanó a los enfermos, abrió los ojos de los ciegos, limpió a los leprosos, levantó a los cojos y resucitó a los muertos. Pero siempre lo hizo con propósito, mostrar la misericordia del Padre y confirmar su palabra. Nunca lo hizo para ganar fama ni para ser visto por los hombres. Así también, cuando se ora por sanidad o se intercede por un enfermo, no debe hacerse como espectáculo, ni como demostración de poder humano, sino en secreto, con humildad y fe, sabiendo que el poder pertenece solo a Dios, tal como lo dice Santiago 5, versículos 13 al 15. El creyente que tiene este don no se atribuye la gloria, porque sabe que Él no sana, sino que Dios sana por medio de su Espíritu. El instrumento es débil y humano, pero el poder es divino y eterno. En ocasiones, el Señor sana de manera inmediata, otras veces lo hace en proceso, y en algunos casos decide no sanar físicamente, sino fortalecer la fe y dar consuelo espiritual. En todos los casos, la voluntad de Dios es perfecta. El don de sanidad no se usa para forzar a Dios, sino para rogarle con fe, confiando en que Él tiene el poder de hacerlo, pero también la sabiduría para decidir cuándo y cómo hacerlo. El Espíritu Santo concede este don para que el cuerpo de Cristo conozca el poder compasivo de Dios y para que los corazones se vuelvan hacia Cristo. Toda sanidad verdadera debe conducir al arrepentimiento, a la gratitud y a la fe en el Señor, no a la admiración de quien ora. Amados hermanos, si el Señor nos permite interceder por un enfermo, hagámoslo en humildad, con fe y en obediencia a su palabra. No busquemos ser vistos, ni grabados, ni exaltados. Oremos como enseñó el Señor Jesús, en lo secreto, confiando que el Padre que ve en lo secreto, recompensará en público. Y recordemos siempre que, aunque Dios puede sanar el cuerpo, su mayor propósito es sanar el alma y dar vida eterna en Cristo Jesús. 5. Hacer milagros. Los milagros son manifestaciones del Espíritu Santo, mediante las cuales Dios obra de manera extraordinaria, haciendo cosas que van más allá de lo posible para el hombre, siempre conforme a su voluntad y para glorificar su nombre. Compartiremos los demás dones próximamente, para la gloria de Cristo y la edificación de los miembros de su cuerpo.